82% del país está ubicado de las principales ciudades y centros de desarrollo en áreas propensas a la ocurrencia de un evento sísmico, de alta sismicidad. La población, el 80% de nuestra población está en un área donde en cualquier momento va a haber un movimiento sísmico, uno de magnitudes más pequeñas, otros mayores, y también expuesta a las precipitaciones, para hablar de dos temas, ¿no? Que después de deslizamientos, inundaciones y todo ello. Ahora, el tema de la exposición tiene la vinculación peligrosa para nosotros, que es la vulnerabilidad. Y es que precisamente hemos ido construyendo más hacia atrás, siglos pasados, pero se ha continuado de alguna manera, en áreas donde se sabe que va a llover y los sistemas de drenaje no están acordes con lo que potencialmente pudieran ser las descargas de agua. Estamos viviendo y construyendo en áreas que pueden, señalaba, que puede haber un movimiento sísmico y hay una cantidad importante de viviendas construidas por los propios ciudadanos e inclusive autorizadas por los municipios, por el Estado en general, que no cumplen con las normas en materia de ingeniería sismo resistente. Entonces, estamos construyendo en condición de vulnerabilidad, nos estamos ubicando en condición de vulnerabilidad física ambiental, pero también tenemos poco conocimiento o cultura del riesgo. Y entonces estamos ubicándonos en áreas de riesgo sin la conciencia plena de qué cosas pueden pasar vinculados a estos eventos. Y cierro ahí para que Alejandro remate, porque estamos haciendo lo que uno viene diciendo que no se debe hacer, y estamos construyendo el riesgo. La sociedad venezolana ha estado en eso año tras año. Pareciera que no avanzamos en términos de normas y tecnología, porque además con una particularidad, es que algo que se ha mantenido en el tiempo, y es, yo diría, los últimos 80, 70, 80 años, es que tenemos una cultura reactiva de la cual no queremos salir, tanto el Estado como los ciudadanos. Nosotros en Venezuela, cuando va a llover, no tenemos paraguas y sabemos que llueve todos los años, todo el mundo. Y salimos a comprar periódico o a tapar cuando llueve. Pero por Dios, ¿cómo es posible si tú sabes que llueve todos los años en Venezuela, que no tenga? Te llueve todos los años en el mar y no sabes por dónde pasa en la quebrada o por dónde se desborda, y después cuando preguntas dicen, no, esta quebrada está seca, y se te olvida el antecedente de lo que ya han vivido o tus padres, tus abuelos e inclusive tú mismo. Entonces, la conciencia y la cultura preventiva, junto con esa cultura reactiva, nos está haciendo un gran daño que nos hace mucho más vulnerables ante los eventos naturales, que como hemos dicho mucho Alejandro y yo y otros especialistas, confirman lo que hemos querido decir. Los desastres, aunque estén vinculados a fenómenos físicos naturales, sino que el riesgo vinculado a estos eventos, potencialidad de daño, la construimos los estados y los propios ciudadanos. Sí, Alejandro. hola Oscar, un gusto estar en tu programa. No, solamente complementaría sobre lo que plantea Ángel, que estoy muy de acuerdo con lo que él comenta, que no es solamente un tema venezolano, es que la gente se ubique en zonas que son inundables o zonas que son sísmicas. Si tú te pones a ver un poco cómo se ubican las ciudades en el mundo, pareciera que la gente tiende a ubicar zonas que son complicadas. Y en eso influye mucho que es que la sismicidad, esos procesos que se dan en el marco del choque entre capas, entre placas tectónicas, eso genera unos materiales mucho más fáciles para que el agua los penetre, para que se generen cursos de agua y los seres humanos se ubican cerca del agua. Es natural que la gente se ubique cerca del agua. Ahora, al ubicarse cerca del agua, lo importante es entender que ese río apacible que tiene cerca tiene sus dinámicas, tiene sus conductas. Y entonces uno tiene que ubicarse allí consciente de cuáles son esas dinámicas del territorio. Entonces, en el fondo, los desastres estos que ocurren, cada vez se entiende más que son el producto de un mal matrimonio entre el ser humano y las dinámicas del territorio. El territorio realmente le importa poco lo que nosotros hacemos sobre él. Yo siempre comento que la naturaleza realmente no es ni benevolenta ni perversa.
Ella sencillamente va haciendo lo que le toca hacer y dependiendo, ella nos invita a decir, si usted se va a ocupar aquí, se va a sentar aquí, bienvenido, pero hágalo bien, tome las previsiones, porque si usted no se organiza y se ordena por las web, toca venir a mí luego y organizarlo y ordenarlo por las malas. Y eso es lo que hemos estado viendo en todos esos videos que hemos estado recibiendo, muy lamentables, y donde nuevamente vale mencionar que para nosotros que estudiamos este tema y que sabemos más o menos los inventarios de gente que ha estudiado y los mapas y los estudios que se han hecho sobre este tema, es realmente muy frustrante, muy triste darnos cuenta que realmente no hay sorpresa. O sea, todo lo que estamos viendo son fenómenos de recurrencia histórica conocida, que se sabe, que se ha dicho. Una característica que tiene Venezuela y buena parte de América Latina es que cada vez que ocurre un evento de esto, siempre aparece el paper, el, el artículo científico, el estudio, el informe técnico que lo advertía. Y yo mismo he sido, he vivido que la gente, cuando tú colocas los mapas que acompañan esos estudios sobre las fotografías aéreas de la devastación, se te paran los pelos porque no hay sorpresas. Exactamente lo que se dijo que iba a pasar, pasó. Sí, sí, por razones de tiempo para cerrar el primer segmento, ¿no? Hay algo que dijo Ángel y que corrobora Alejandro, que me genera una preocupación adicional, ¿no? Que es la siguiente: pareciera que hay un elemento cultural asociado a enfrentar o no percibir como riesgo lo que es el riesgo. O sea, a pesar de que tengas la información, no tomas las medidas. Pareciera que algo así está ocurriendo también. Entonces, no sé si sobre esa percepción que tengo, que corresponde un poco a la psicología colectiva, podamos detenernos un poquitico en el segmento siguiente de Universitodos, hoy con Ángel Rangel y Alejandro Liñayo, hablando sobre los desastres hidroclimáticos. Ya regresamos. La hora de lo posible. Programa mixto, con fines informativos y educativos. Todos estos temas buscan mostrar una mirada distinta que permiten cambios conductuales para impulsar el desarrollo de capacidades y el empoderamiento de la audiencia. La hora de lo posible. Todos los jueves de 8 a 9 de la noche con Elsie Bisbal por radiocomunidad.com. Escucha todos los miércoles a las 7 de la noche, Activos en la Vía, un programa de información, prevención, noticias y entrevistas en materia de seguridad vial, conducido por Rosario Santander y Yunepsa Rojas, en una producción de la Fundación Seguros Caracas y la Escuela de Ciudadanos para la Red Venezolana de Seguridad Vial. Te esperamos por radiocomunidad.com. Continuamos en Universitodos a través de radiocomunidad.com, hoy tratando el tema de los desastres hidroclimáticos con dos connotados expertos que además tienen amplia experiencia académica y también práctica, porque, bueno, Ángel Rangel fue bombero, incluso teniente coronel del Cuerpo de Bomberos, y fue director de Protección Civil, además de desempeñar diferentes otras funciones, y Alejandro pues se ha desempeñado también como consultor, asesor y desarrollador. Por cierto, que de eso también me gustaría comentar, de aplicaciones para uso, como uso ciudadano en el área de gestión de riesgos, ¿no? Entonces les dejaba una inquietud en el segmento anterior sobre la psicología colectiva que tiene que ver con el comportamiento del ser humano frente a este tipo de situaciones, aún sabiendo que están en ese tipo de situaciones. Eso yo creo que lo podemos ver en el caso de Vargas, que bueno, yo creo que la historia de la opinión pública a nivel de los temas de desastres se puede dividir antes y después de Vargas, porque creo que marcó nadie sabía lo que era un cono de deyección, hoy todo el mundo sabe lo que es un cono de deyección. Hay mucha gente que no sabía que se podían producir esos fenómenos, quizás, claro, las generaciones más recientes que no han tenido ese contacto, pero con la información histórica. Pero bueno, ¿cómo perciben ustedes que eso es así? O sea, tenemos esa, yo no voy a decir que sea una tara, pero sí como una especie de rémora, ¿no? De mácula que nos impide
tomar las acciones aún conociendo que esos riesgos existen. ¿Es así? Sí, gracias. Sí, bueno, este tema que planteas es un tema muy importante, se ha discutido mucho y hay un enorme debate a la hora de definir qué hacer, qué es lo que tiene sentido hacer alrededor de estos escenarios de riesgo. Desde un punto de vista, digamos, más teórico, se ha planteado que hay un problema dialéctico entre el riesgo, entre la seguridad y la libertad. Todo lo que tú haces en función de mejorar tu seguridad te coarta alguna libertad. Todo. Ya sea poner una reja para los ladrones o ponerte cinturón de seguridad en el carro. Cualquier cosa que tú haces en función de mejorar tu seguridad te coarta alguna libertad. Y entonces, a la hora de tú definir qué se debe hacer sobre el tema, hay autores y hay voces que sugieren que la seguridad tú tienes que imponerla. La gente tiene que hacer lo que está estatuido y esa es una manera como en algunos países tú sabes que eso opera. En otros casos se entiende que tiene que privar un poquito más la posibilidad de que el ciudadano decida. Porque en el fondo los seres humanos siempre hemos sido tomadores de riesgos. Si no fuésemos tomadores de riesgos no existiría la aviación, no existirían los cohetes, no existiría la química que tenemos, no existiría, uno toma riesgos. Lo que nosotros entendemos que tiene sentido en este tema es que hay que hacer un enorme esfuerzo para que los riesgos que se asuman conscientes, con absoluta conciencia y todo el conocimiento posible sobre qué quiere decir asumir ese riesgo. En el mundo de los desastres y de esto que estamos hablando, yo creo que el reto más importante que tienen las sociedades es garantizarle a los ciudadanos el derecho a saber. Tú tienes unos actores del sector académico, del sector científico, que hacen estudios, que hacen mapas maravillosos. Ahora, esos mapas no pueden terminar en una publicación, en un paper, en una revista extranjera. Esos mapas tienen que de alguna manera convertirse en un insumo que le llegue a la gente y que una vez la gente tenga la información, tomarán sus propias decisiones. Yo creo que ese de alguna manera hay que hacer ante el tema de este tipo de riesgos, como los estados han hecho, comentábamos hace un momento, por lo menos con el tema del cigarrillo y el riesgo que implica para el cáncer del pulmón. El Estado no te prohíbe, no te veta el cigarrillo, no te dice que nadie va a fumar porque eso es un riesgo y usted no lo puede asumir. No, pero el Estado te informa. Cada vez que compras pilla, él te muestra con unas imágenes espantosas, mire lo que le va a pasar. Ahora, la decisión es suya. Eso mismo hay que hacerlo en este mundo de los riesgos. La gente tiene que conocer el problema y no de una manera etérea, de que hay algo que se llaman terremotos, no, es en su calle, en su casa, en su río, de qué se trata. Y en función de eso, tome sus decisiones. Yo creo que este es, digamos, un paso fundamental que hay que hacerlo, hay que tomarlo, hay que tratar de darlo, particularmente en el contexto venezolano, que hay tanta información, tantísima información producida de muy buena calidad, pero está durmiendo en los anaqueles de las bibliotecas, de las universidades y de los institutos técnicos y de investigación. No sé si Ángel quieres completar con algo. Sí, sí, a mí me gustaría incorporar, por supuesto, igualmente, totalmente de acuerdo con el planteamiento de Alejandro, pero cuando tú nos preguntas particularmente sobre el tema de la cultura, el país, la sociedad venezolana, yo quisiera agregar algunos aspectos que en mi punto de vista son bien importantes para entender lo que ha venido pasando y lo que está pasando en ese tema de cómo entender el riesgo y cómo asumirlo como sociedad. Y es algo que no es tan distinto a lo que ha estado pasando en otros países latinoamericanos. Eso viene desde la colonia. El tema de asociar los desastres con hechos de Dios. Un tema religioso. Un tema que era, que era un Dios que se encargaba de castigar a los que estaban fuera de los patrones que la religión mandaba. Entonces, cuando la gente en nuestra cultura, y ahora me voy al tema venezolano, pero describe mucho Latinoamérica, el tema hispanoamericano, y es que cuando la gente comienza a echarle la responsabilidad a otros y a otras cosas de lo que está haciendo, muy difícil que pueda aportar para resolver. Entonces,
Si tú crees que es un problema de la naturaleza o es un problema de Dios, y yo lo he escuchado, yo he ido a eventos donde la gente te dice, no, es que fue que Dios quiso, es que eso fue un problema de Dios. Un determinismo. Tú lees en la prensa, la lluvia destrozó, la lluvia, no, o sea, la lluvia es algo que deberíamos estar agradecidos todos los días del mundo, por lo que el significado que tiene, ¿verdad? Para la agricultura, para la ganadería, para la economía, para el desarrollo, para tener agua potable, tener nuestros embalses llenos y tener agua potable. Y resulta que casi que se convierte en una desgracia. Cruzabas dos cuchillos para que no lloviera, cuando necesitas la lluvia. Te estás echándole la culpa a un fenómeno que es natural, y cual está más que demostrado que hay condiciones para aprovecharse de ello y que no te cause problemas y no te cause daño. Lo otro, hay una cultura de papastado que entonces es muy arraigada en los ciudadanos, que bueno, una cosa es que se construya un drenaje y después tú lanzas la basura o lo que tengas y aprovechas que está lloviendo para que el agua se la lleve de la parte alta del cerro, aguas abajo del valle, y el Estado, el gobierno es el que tiene que limpiar. Entonces, o el gobierno es el que tiene que hacer eso porque los ciudadanos no. Hay un problema que le delegamos a alguien y nos quitamos las responsabilidades. Y hay un problema de delegación del estamento político, que siempre está buscando excusas para quitarse su responsabilidad. Antes decían que era de los fenómenos, ahora dicen que es el cambio climático, y si no dicen que es culpa de la gente. Todo el mundo en el país, hay una tradición de irse quitando responsabilidades sobre un hecho en el cual todos tenemos responsabilidades, por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. El gobierno, si no invierte y no hace cumplir las normas, y los ciudadanos no la cumplen, y no tenemos esa cultura hacia la prevención, es por lo cual se construye esa vulnerabilidad que ante la exposición no tiene más nada, como decía Alejandro en estos días, lo natural es que ante eso ocurren los desastres. Claro. Se lo leí en una entrevista, Alejandro, muy bueno. Sí. Bueno, sí, es correcto, yo estoy completamente de acuerdo. De todas maneras, bueno, estos son los retos que tenemos que tratar de ir afrontando. No, bueno, vamos entonces en el siguiente segmento a conversar sobre lo que ustedes saben que existe como información y entonces tratar de darle un poco la vuelta, a apretar ahí el tornillo para ver cómo se puede favorecer, incluso desde las propias universidades, la diseminación de ese conocimiento, no solamente desde el punto de vista formal de los programas de estudios de pregrado y de posgrado, sino cómo pueden hacer las universidades a través de proyectos de extensión, por ejemplo, de información, de capacitación, de acción social, de divulgación, con diferentes comunidades para ver qué otra cosa se puede hacer en paralelo al papel que debería, obviamente, también cumplir el Estado y el propio individuo como responsabilidad personal, ¿no? Que es lo que estoy entendiendo ahora. Aunque esto no es exclusivo de Venezuela, o sea, lo que comentaron también ocurre en otros países de América Latina y lo acabamos de ver también hasta en Estados Unidos, o sea, y hay vulnerabilidad, por ejemplo, hacia los huracanes y siguen haciendo casas de materiales muy poco resistentes, ¿no? De acciones. Entonces, bueno, vamos a regresar con estos temas en el tercer segmento, hoy con Ángel Rangel y Alejandro Liñayo, hablando sobre los temas de desastres fundamentalmente hidroclimáticos, ¿no? Que son los que nos han estado aconteciendo en Venezuela en estos últimos días y que creo que llaman la atención poderosamente por esa recurrencia que se está presentando. Ya regresamos. Radiocomunidad.com te invita a escuchar Monitor de los Derechos Humanos, Criminología de Masas y Derecho Penal Internacional, Democidios, genocidios y politicidios, cómo ocurren y cómo se pueden prevenir. Monitor de los Derechos Humanos, los jueves a las 4 de la tarde, conducido por Fernando Fernández por radiocomunidad.com. Continuamos en Universitodos a través de radiocomunidad.com, hoy tratando el tema de los desastres hidroclimáticos y sus consecuencias. Incluso en el segmento anterior, Alejandro Liñayo y Ángel Rangel, nuestros invitados de hoy, expertos en estos temas, estaban tocando un tema que la verdad es que no lo tenía previsto, pero como Ángel lo asomó en el primer segmento y me parece sumamente interesante,
que además tiene que ver con el comportamiento de la población, del individuo, de la sociedad frente a este tipo de amenazas, porque claro, si consideran que esto tiene un origen religioso o determinístico o providencial, como estaba mencionando Alejandro y Ángel, entonces quizás hay menos, digamos, motivación o menos arranque que para tomar decisiones personales o colectivas que corresponden con la responsabilidad de cada quien, incluso con la responsabilidad del Estado. Si eso se asume como una cuestión providencial, evidentemente el arranque o la iniciativa para tomar acciones es más débil, ¿no? Entonces es un tema que lo introdujeron ellos y me parece sumamente interesante como tema de abordaje y bueno, es algo importante de referir, ¿no? Ahora, se tiene una gran cantidad de información, ¿no? Yo comenté eso desde el primer segmento, producida en los centros académicos, también en los organismos oficiales, hay cualquier cantidad de información. Desde hace muchos años se conoce la hidrología de la mayoría de los ríos y quebradas de toda Venezuela, los periodos de recurrencia de grandes caudales, etcétera, ¿no? Y aún así, pues, persisten los asentamientos humanos en las zonas de riesgo. Además, yo sé que Alejandro pues, ha trabajado en iniciativa particular en el desarrollo de aplicaciones para que la gente en diversas zonas del país, en diversas zonas del mundo, porque esto lo ha internacionalizado, tenga en su teléfono celular, en una aplicación, la información de los riesgos en diversas zonas del país. Entonces, hay cualquier cantidad de información y hay cualquier cantidad de iniciativas orientadas a que la persona esté empoderada en el conocimiento. Sin embargo, se percibe pues obviamente una deficiencia en la diseminación de ese conocimiento. ¿Qué existe? Que ustedes sepan, a grosso modo, creo que Alejandro tiene por ahí unas cifras y después vamos a ver qué se puede hacer o cómo se puede todavía reforzar la acción que puedan hacer las diferentes instituciones, entre ellas las universidades, en la labor de diseminación. Alejandro. Perfecto, ¿verdad? Porque sí, bueno, yo creo que vale la pena mencionar algunos temas de interés sobre este particular y un poco como nosotros hicimos Venezuela en comparación con lo que hemos visto en el contexto regional, haciendo estudios en estos mismos temas, pero son estudios comparativos entre distintos países de América Latina. Nosotros hemos hecho algunos estudios para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Programa de Naciones Unidas, para el PNUD, donde hemos tratado de mirar comparativamente cómo está este país y cómo está este en función de estos temas, ¿no? Y una de las cosas que llama más la atención en el caso venezolano es que es sorprendente la cantidad de información y la calidad de los estudios y de los esfuerzos que se llegaron a hacer en Venezuela para poder caracterizar e intervenir este tipo de temas. El know-how acumulado por Venezuela llegó a ser extraordinario. Nosotros en algún momento nos tocó hacer un arqueo, un estado del arte, un estudio, un levantamiento del estado del arte sobre estos temas en Venezuela, cuando se nos pidió dirigir a mí, al doctor Raúl Esteves de la Universidad de los Andes, un programa de investigación aplicada a la reducción de desastres que llevó el Ministerio de Ciencia y Tecnología entre el año 2000 y el año 2006, 2007, que ahí lo acabaron. Y en ese estudio nos tocó durante cierto tiempo levantar la información, qué es lo que existe, quién ha hecho qué, y tú te sorprendes con la calidad del trabajo que hiciste. Yo recuerdo, y él levantaba algunos datos, Oscar, en función de este programa, que posteriormente, en el año como el 2000, sería 2007, más o menos, 2008, nosotros hicimos un arqueo a nivel nacional de informes técnicos, trabajos de investigación que de alguna manera dicen cosas concretas en local sobre caracterización de zonas de amenaza. Y se levantaron más de 1000 estudios entre trabajos de ascenso, tesis de maestría, estudios, informes técnicos. Cada uno de esos estudios aborda una zona, una pequeña localidad, analizan en detalle lo que ocurre, generan unos mapas maravillosos que determinan esto es lo que puede pasar y esto de qué manera, y esos estudios andan por ahí. Inclusive, a rato la gente se sorprende, es muy doloroso para uno cuando la gente, tú estás trabajando en operaciones, en situaciones de desastre, y la gente te dice, esto nunca lo habíamos visto, esto nunca había pasado, y resulta que
son eventos que siempre tienen recurrencia histórica muy bien conocida, muy bien caracterizada. En este mismo trabajo del año 2007-2008, y que luego lo extendimos con datos hasta el año 2015, se levantaron cuántos desastres, o sea, cuántos eventos adversos hay registrados en Venezuela en una base de datos de eventos que generan este tipo de daños, y se levantan más de 11.200 eventos registrados con su fecha, con sus localidades. Entonces, el tema es que de esos 11.200, la mayoría, poco más de 6.500 son eventos asociados a aludes torrenciales e inundaciones. Luego están movimientos de masa, esos deslizamientos que generan problemas particularmente en las periferias de las ciudades grandes. Hay también algunos eventos asociados a desastres tecnológicos y hay cerca de 142 terremotos que han generado daño. O sea que en Venezuela lo que tenemos es información y tenemos datos. Las universidades han jugado un papel muy importante en este tema. Sin embargo, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo para poder llevar esa información al ciudadano y al tomador de decisión. Porque muchas veces las universidades han hecho estos trabajos en el lenguaje típico del quehacer universitario para publicar un paper, porque es lo que le da punticos al profesor. No es porque el profesor necesariamente quiera hacerlo así. Si el profesor hace esto para generar un documento de divulgación entre los habitantes de un barrio, eso no se lo toman en cuenta para el efecto del ranking ni la cosa. Tiene que ser lo de siempre. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para tratar de garantizar como dos cosas. Por un lado, llevar la información a una plataforma en que la gente pueda accesar rápidamente la información sobre los niveles de exposición de ellos mismos en su propia casa, y luego hay que hacer un esfuerzo para colocar esa información en un lenguaje que la gente lo pueda entender. No puedes darle un montón de ecuaciones, ni curvas de probabilidad, ni unos modelos de fragilidad, porque eso no es lo que necesita el usuario. Entonces yo creo que ese es un tema en el que hay que trabajar, y yo creo, y ya con esto termino, que hay que tratar de buscar la manera de ver mejores experiencias que se han tenido, creo yo, en el llevar adelante esta iniciativa es cuando los organismos del gobierno entienden que para poder llevar adelante este tipo de cosas tienen que apoyarse con los actores del sector académico. Ese es un tema que yo siento que penosamente se ha perdido mucho en Venezuela. Venezuela, mira, curiosamente en sus dictaduras más férreas, ¿verdad? Cuando Gómez, cuando Pérez Jiménez, tú te das cuenta que esos dictadores que llevaron un gobierno duro, ellos siempre tuvieron la predicción de incorporar en sus filas para atender temas de gestión pública que exigía un alto nivel técnico a gente brillante. Entonces Gómez se apoyó y tuvo como ministro a Centeno Grau, a José Gil Fortul, a José Ignacio Cadena. Pérez Jiménez trabajó con Humberto Pérez Morán. O sea, grandes científicos fueron llamados para que de alguna manera se encargaran, sin meterse mucho en la cosa política, sino que se encarguen técnicamente de entender temas. Recordemos, por lo menos cuando Medina Angarita, uno de los últimos gobiernos militares, tuvo de ministro a Gustavo Herrera, a Aular Pietri, o sea, eran todos profesores de universidades que eran llamados a la institucionalidad a hacer cosas. Yo creo que estos dictadores, inclusive Gómez, que era un analfabeto, entendía que una cosa es la militancia y una cosa es la competencia. Tú debes tener algunos ámbitos del quehacer del Estado que debes tener en manos de militares, de gente que tiene otro tipo de agenda y tienen que atender lo que tienen que atender, pero el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de las obras públicas, tiene que estar en manos de gente competente, gente que de alguna manera tengan el know-how, tengan la experiencia, tengan lo que... Yo creo que eso es algo que es urgente que se rescate. Una de las cosas que yo he escuchado y de las que más se queja alrededor de estos temas hoy por hoy es que tú no consigues realmente un actor con quien tú puedas hablar técnicamente sobre estos temas en muchas de las instituciones que hay hoy. Y eso es un tema que hay que ver cómo se pudiera resolver, porque estos temas del riesgo, así como los temas del COVID,
así como los temas o sea, necesitan know-how, necesitan. Fíjate, cuando Gómez enfrentó la pandemia de la gripe española en Venezuela, llamó a Luis Rasset y le dijo, ayúdeme con esto y póngase con esto, esta pandemia me mató un hijo y necesitamos un tipo que sepa. Yo creo que eso hay que recuperarlo. Tú no puedes quitarte hablar de cosas como las que hemos mencionado aquí hoy con un capitán del ejército. O sea, yo lo que pienso que lo que tú puedes esperar de unos militares llevando adelante este tema es lo mismo que puedes esperar de unos académicos llevando adelante una ofensiva militar. Eso va a ser un desastre, porque sé que no están hechos para eso. Entonces, ese es un esfuerzo que hay que hacer para tratar de recuperar un poquito la sensatez en el país. Y a nivel de las escuelas, ¿qué se podría hacer? A nivel desde la educación primaria, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, ese es otro aspecto. Fíjate que yo quisiera referirme a lo último que ha señalado Alejandro, y nos disculpa lo por el otro segundo, de uno de los problemas, ¿cómo decirte?, fundamentales para la gestión del riesgo del país, es que no hay voluntad política, es que no hay conciencia en el liderazgo político, el liderazgo gubernamental y político, para emprender tareas de largo aliento y establecer planes nacionales en el sector que trasciendan gobiernos y periodos de gobierno. Y además requiere legislación e inversión. Entonces, todo lo que han venido haciendo nuestras universidades, nosotros pudiéramos enumerar aquí muchísimos de los trabajos que han estado haciendo la Simón Bolívar, la Universidad Central, la Católica, la Universidad de los Andes, Zulia, Carabobo, en estos temas. O sea, a lo mejor referirnos en pequeñito que lo mencionamos anteriormente, un colega que adoramos, que nosotros respetamos mucho, por ejemplo, José Luis López, al frente del Instituto de Mecánica de los Fluidos, lo que le ha aportado la investigación de campo y investigación pura del instituto por el tema de las precipitaciones en el país es invalorable. Ese es un activo extraordinario. Pero tenemos un país que hace 15, 20 años teníamos más de 600 estaciones para medir la cantidad de lluvia que por regiones se presenta en un periodo, y ahorita están alrededor de 58, 60. Se ha desmantelado. El tema tecnológico vinculado al conocimiento es fundamental para nosotros, para poder decir cuántos milímetros de agua están cayendo en una región y poder decir si es una lluvia extrema o no lo es. Esa gran limitación. ¿Y de quién depende eso? Del Estado, de los gobiernos. Pues ahí hay un problema. Nosotros en las universidades, todas nuestras universidades, el INME tiene un programa extraordinario que ha evaluado más de 160 escuelas en el país y ha determinado las condiciones de vulnerabilidad estructural ante los sismos y ha ido a los lugares a evaluar, a revisar los proyectos. Ahora, ¿con quién comparte esa información el Instituto de los Fluidos o el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales o el resultado que obtenemos con los trabajos de tesis que se hacen en nuestras universidades o con los trabajos que hacemos con los estudiantes de trabajo social en las comunidades? Nos quedamos con los materiales en la mano. No hay un alcalde, un gobernador, un presidente que de verdad le interese lo que le queremos llevar. Y casi que lo refiero como una expresión que utilizó otro gran amigo que queremos mucho y respetamos, que es el ingeniero Abraham Salcedo, que es el jefe del Departamento de Hidrometeorología de la Facultad de Ingeniería de la UCB y que con todas las penurias mantiene una estación meteorológica en la UCB ahí, al lado del estadio cubierto de la UCB, ¿no? Midiendo, porque si tú no tienes un registro los últimos 50 años, los últimos 100 años, no puedes hablar con certeza de lo que está ocurriendo. Y él decía hace 2 semanas que después de tanto decir de toda la información que tiene, él dice, nosotros preparamos un material para que los organismos tomen acciones, pero los organismos que toman acciones no nos contactan, ni nos abren las puertas, ni tenemos con quién hablar. Entonces, fíjate que ese es el grave problema que tenemos en nuestras universidades. Se sigue produciendo estudios de alta calidad conectados a tierra con la realidad, pero el actor fundamental, que es el actor político, que decide la toma de decisiones políticas, que las puede implementar desde niveles locales hasta nacionales,
que puede aprobar proyectos o que puede hacerlas cumplir con la ley, bueno, ahí no hay conciencia. Para ellos pareciera preferible actuar después que antes. Les es preferible llevar comida y aparecerse con barro y unas botas a media hora chapuceando el agua que haber tomado medidas para evitar que eso ocurriera. Entonces, ese es el grave problema que tenemos. Un estamento político que no toma conciencia de que ellos son los principales conductores del riesgo en el país por lo que dejan de hacer. Perfecto. Bueno, vamos a cerrar este segmento por razones de tiempo, pero tenemos un cuadro bastante interesante de varios elementos, de varios aspectos, desde el cultural hasta el académico y tocando también la parte oficial del papel del Estado en todo esto, ¿no? Entonces vamos a regresar en el segmento siguiente para cerrar el programa con lo que ustedes puedan enviar como mensaje final y visión prospectiva sobre todo esto. Hoy en Universitodos con Alejandro Liñayo y Ángel Rangel, expertos en materia de desastres hidroclimáticos y de desastres de todo tipo, ¿no? También. Así que bueno, ya regresamos. ¿Qué se dice de economía? Es un programa formativo e informativo donde se abordan temas de actualidad económica, nacional e internacional desde los fundamentos del libre mercado y la libertad individual. ¿En qué se dice de economía? Nos aproximamos a los temas económicos y a los fundamentos del libre mercado desde el análisis y la explicación del acontecer económico nacional e internacional. Producido y conducido por el economista Óscar José Torrealba. Todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde por radiocomunidad.com. Continuamos en Universitodos a través de radiocomunidad.com, hoy conversando con Alejandro Liñayo y Ángel Rangel, expertos y conocedores y estudiosos del tema del riesgo, de los riesgos de desastre y en particular de los desastres hidroclimáticos que, bueno, recurrentemente se presenta en Venezuela y en estas últimas 2 semanas hemos vivido eso de nuevo en Tejerías, en Maracay, no sé cómo estará el lago de Valencia, me supongo que eso debe ser otro tema por ahí, inundaciones en diferentes partes del país. Entonces ya nos plantearon el aspecto cultural bien interesante y gracias por haber introducido ese tema porque no lo tenía en mi planificación y me parece sumamente interesante que se haya abordado. Luego el papel del Estado, el papel de las universidades. Creo que ahí hay una labor que hacer, que se puede recomendar a las instituciones para que a través de proyectos de servicio comunitario tanto y de educación permanente, de capacitación, de divulgación, que es la parte de extensión universitaria, se puede hacer, van a cometer una cantidad de iniciativas. Pero bueno, ya en este último segmento sí me interesaría el mensaje final de ustedes, de cada uno de ustedes, en unos pocos minutos, sobre el deber ser y la visión prospectiva en general y particular en el caso de Venezuela. No sé con cuál arrancamos, Alejandro. Pero bueno, nada, yo creo que, como se ha planteado a lo largo del programa, es el reto de tratar de reducir el impacto de los eventos adversos, particularmente los de tipo hidroclimático. Es un reto mayúsculo, es un reto que preocupa sobremanera, particularmente desde en el marco de los escenarios que el cambio climático viene haciendo en la región. Nosotros hicimos un estudio para América Latina y el Caribe en el año 2017 que nos solicitó HydroBit, el Banco Interamericano de Desarrollo, y justamente miraba, cómo los países debieran enfrentar, o sea, con qué se van a tocar alrededor de este tema en los próximos años. Y el tema es que el cambio climático sugiere que estos eventos van a ser cada vez más frecuentes y cada vez más severos. En el caso venezolano en particular, lo que el institucional que hoy por hoy se vive, invita a que casi que como plan de contingencia se trabaje mucho en términos de fomentar la gobernanza, de darle herramientas a la gente. La institucionalidad tiene problemas, tiene debilidades, no tiene recursos de distintos tipos, o sea, no tiene recursos económicos, la gente que está allí no pareciera que es la mejor gente para afrontar algunas de estos retos. Entonces, yo siento que en estos casos la clave está en que el ciudadano tiene que empoderarse.
Entonces, en ese sentido, mi mensaje final en este tema era justamente eso. O sea, yo creo que la invitación es a que todos los ciudadanos, cada persona, tiene que de alguna manera preguntarse, hoy, en este momento, ahorita cuando no está lloviendo, ¿en dónde estaré localizado yo? ¿Existirá algún trabajo que hayan caracterizado y que define algún problema en que yo pudiera estar metido y no me he dado cuenta? Los eventos hidroclimáticos no deberían, hoy por hoy, dejar ninguna cifra en términos de mortalidad. Porque hoy por hoy contamos con una tecnología, no es venezolana, hay un montón de satélites dándole vuelta al planeta y que te permite ver en tiempo real, en el móvil, en cualquier celular, qué es lo que está pasando, qué es lo que se viene. Tú tienes que ser un meteorólogo para interpretar que si ves una enorme mancha roja o negra que se está aproximando a la zona donde tú vives, algo te tiene que estar diciendo eso, ¿no? Claro, existe gran cantidad de información disponible, hay una que está más procesada y otra menos procesada, pero es de ver, yo creo que eso es un tema que tiene que asumirlo la ciudadanía, tiene que ser la gente. Yo siento que hay que hacer algo allí muy similar a lo que se ha hecho en otros ámbitos, inclusive de la seguridad, por lo menos. Es muy claro que la ciudadanía ante el tema de la seguridad y criminalidad no se ha quedado solamente cruzada de brazos esperando que la policía resuelva el tema. La gente sabe que hay problemas, entonces la gente pone una reja, cierra la calle, monta una cámara. Lo que pasa allí es que la gente se entera de la frecuencia y de la intensidad del reto, producto de lo que le cuentan todos los días. Se metieron en la casa del vecino tal, robaron en el apartamento tal. Entonces la gente se autoorganiza. No puedes pretender que esto lo va a resolver la policía. En este momento no se puede. Pero la gente tiene cómo hacer cosas. Entonces, en este caso, lo que preocupa es que como estos eventos pasan años, pasan décadas y aparentemente nunca ocurre nada, esto es el status quo, que nunca va a pasar nada, pero sí pasa. Comúnmente estos estudios, esos datos por allí en la internet. Entonces mi recomendación es empoderarse. Mi recomendación a las personas es empoderarse. No importa si se vive en un barrio o si vive en una quinta, ya hemos visto que los desastres no hacen distinciones en la escala socioeconómica en ese sentido, ¿no? Ya vimos lo que pasó ahorita en Aragua, la zona del Castaño, es una zona realmente bien, pero está, como bien decía Ángel hace un momento, ubicada donde no debe, como no debe, viene el río y ordena por las malas y mata gente que no tenía por qué haber muerto, porque si esa persona hubiera visto a las 8 de la mañana que era lo que iba a pasar allí 6 horas más tarde, probablemente hubiera podido decir, vámonos hoy a visitar a la abuela que vive en una zona que sabe. Entonces, la clave es en poder averiguar, no tiene por qué ser un experto para tomar decisiones vitales en ese sentido. Basta un poquito de sentido común. Ese es, yo creo, que la que toca hacer ahorita. Y luego, bueno, en el día que se vaya reconstruyendo poco a poco la institucionalidad y recuperando un poco el orden, habrá que hacer otra enorme cantidad de cosas, pero yo creo realmente que en este momento no es fácil emprenderlas porque los problemas son demasiados y remotos, las inundaciones quedan faltadas cuando tú lo comparas con cosas mucho más graves como la educación, la salud, la seguridad, la economía, qué voy a comer mañana, cosas así. Ese sería mi mensaje a Oscar. No, perfecto. Bueno, gracias, Alejandro. Adelante. Pero fíjate, a mí se me ocurre pensar que una buena vez hay la inmensa necesidad en el país de emprender un cambio de paradigma, de pasar de lo reactivo a la prevención, pasar a lo proactivo en lugar de esperar a que las cosas sucedan para atender los gastos que quedan y no para trabajar. A mí me preocupa algo que además hay dos cosas que tenemos que echar más. Hay una que son importantes ambas, que por cierto son importantes. Hay un conocimiento generado en nuestras universidades, pero hay un conocimiento autóctono también de la gente que ha vivido los eventos. Porque hay que tomarlos en cuenta a ambos. Para construir ese futuro hacia la prevención tenemos que tomarlos en cuenta. Y yo voy a referir brevemente a algo que trabajamos
trabajamos las universidades del área metropolitana, la Simón Bolívar, la Católica, la Central, y fue el ENCOVID, la encuesta sobre condiciones de vida de ENCOVID. Por primera vez en una encuesta nacional logramos incorporar, y yo era el coordinador del tema, logré tanto pujar, que se estudiara la condición de vulnerabilidad físico-ambiental de las poblaciones. Y con unas preguntas para que nos dieran algunos daticos a nivel nacional. Lo hicimos en el 2014 y 2015. En los subsiguientes hemos realizado, yo estoy fuera del país, en fin. Pero, por ejemplo, cosas como esta. El 82% de las comunidades no tenían ni sabían que existían planes, por ejemplo, de prevención o de evacuación de emergencia. Si la gente no sabe qué puede pasar, el tema del conocimiento del riesgo, ni cómo actuar, lo que puedes esperar es pérdida, daños, víctimas. No hay otra. Claro. Bueno, el 92% de los hogares no tienen seguro contra sismo ni contra inundación. ¿Qué le está pasando a la gente de Tejería? ¿Con qué recupera la vivienda? Y con algo más grave. Cada vez que hay un evento de esto tenemos más pobres, porque inclusive los de clase media bajan de nivel, porque cuando tú pierdes tu único gran activo, como es esas grandes casas, buenas casas que vimos la Tejería, la gente quedó empobrecida. Es un tema de cómo estos eventos hacen más pobres y cómo cuando se te cae un puente, es echar para atrás 20, 25, 30 años en el desarrollo de una comunidad que por ahí pasa los productos que se abastece o los que produce, las comunicaciones, el daño a las instalaciones eléctricas. Fíjate el impacto de lo económico. Hay que tomar conciencia cómo afecta al desarrollo y a las economías, los empleos que se pierden. Entonces, bueno, ese estudio del COVID nos dio parámetros interesantes que son importantes tomarlos en cuenta para el tema de las políticas públicas. Y yo diría entonces, un poco para cerrar, es necesario que abordemos lo que también hemos dicho siempre, la variable riesgo en los planes de desarrollo. Porque además, Venezuela es un país donde más del 80% de su población es urbana. Uno de los países cuyo desarrollo urbano es el más grande de Latinoamérica y estar para el 2030, 2040 en 87%. Hay que ver lo que eso significa, porque estas son zonas, en el caso venezolano, expuestas al riesgo de inundación, de sismo y alta marea en todos los sistemas de la línea de la costa. El tema de la inversión para la prevención y la mitigación tiene que ser algo. El tema de la transferencia del riesgo, aquí, igualito que se inunda una casa y no hay cómo repararla, pasa con los edificios del Estado que no tienen un seguro en estos momentos. Transferimos el riesgo a través de un instrumento. Reitero, el conocimiento del riesgo y yo diría la organización social. Y ahí cierro con algo que también he venido trabajando en estos últimos años y vinculado con el tema de la tesis doctoral mía, que es la gobernanza del riesgo. Necesario actuar en una gobernanza proactiva del riesgo, donde todos los actores sociales, no solo el Estado, pero bueno, con el Estado como coordinador, pero el sector privado, que tiene mucho que hacer con sus inversiones y su participación, y la diseminación del conocimiento, la comunidad organizada, nuestras academias, actuemos, pero de manera proactiva ante la realidad. Estos eventos se van a seguir presentando y los que son hidroclimáticos con mayor frecuencia y con mayor intensidad, ahora sí con el tema del cambio climático. Así que cambio de paradigma y prepararnos proactivamente para evitar, mitigar las pérdidas. Oye, bueno, gracias de verdad. Los dos aportan, estamos bien, aportan información valiosa, estructurada y yo creo que de impacto a lo que tiene que ver con estos temas y en particular lo que podría generarse desde las instituciones universitarias, ¿no? Y creo que vale la pena reconocerles a ustedes dos también el trabajo que han hecho durante tantos años en esta materia, porque hace falta ese conocimiento y esa información para tratar de diseminarla de la manera adecuada. De verdad que, bueno, súper agradecido de que nos hayan aceptado esta invitación para el programa de hoy. Y bueno, ya sí, por razones de tiempo nos queda, ya sabemos que no es culpa de los españoles, ni es culpa exclusiva del cambio climático, los desastres humanos ocurren por otras razones y bueno, yo creo que han sido bastante explícitos ellos en exponerlas, ¿no?
cerramos esta emisión de hoy de Universitodos a través de Radio Comunidad. Hoy estuvimos trabajando en esta edición, en la dirección general Elías Santana, en la edición y montaje Raúl Sánchez, en los controles Rafael Cedeño, en las redes Victoria Nieto por @Radio_Comunidad, @Universitodos en Twitter e Instagram, en la coordinación de radiocomunidad.com Norángel Liscano. En iVoox y YouTube la versión podcast a través del canal Universitodos, en la producción y locución quien les habló Oscar González. Hasta el próximo programa. Se dice que el trabajo